A veces, el dolor no te mata de golpe, solo te hace querer desaparecer. Tras perder a su esposa, Anders Voss, de 55 años, se mudó a la casa abandonada de su abuelo, en lo profundo de un bosque de bambú, con la esperanza de pasar el resto de sus días solo. Fue allí para arreglar las tablas rotas y olvidar. Pero la casa guardaba secretos. Escondidas bajo las tablas del suelo, había viejas cartas de amor. Detrás de una puerta sellada del ático, se escondía una verdad familiar enterrada durante 60 años. Cuanto más descubría Anders, más se daba cuenta de que su abuelo no solo había abandonado ese lugar, había huido de algo, y fuera lo que fuera, cambió todo lo que Anders creía saber sobre su familia. Lo que descubrió no solo explicaba el pasado, le dio una razón para luchar por su futuro. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El camino de tierra terminaba donde comenzaba el bambú, y mientras Voss permanecía sentado en su camioneta durante un largo rato, con el motor haciendo ruido mientras se enfriaba, mirando fijamente la casa que no había visto en 40 años, la casa de su abuelo. Técnicamente, ahora era su casa, aunque parecía más una reliquia que un hogar. A su lado, Koda gimió suavemente. El pastor alemán mestizo había sido originalmente el perro de Sylvia, pero en los 2 años transcurridos desde su muerte, se había convertido en el compañero inseparable de Ander, el único que no le preguntaba cómo estaba, ni le sugería que intentara seguir adelante. «Lo sé, chico», dijo Andrew, rascándole detrás de las orejas a Kota. «Tiene mal aspecto». Ruff fue generoso. La casa se hundía por el centro como una espalda rota. Las enredaderas cubrían las barandillas del porche. Las ventanas miraban fijamente a través de años de suciedad y telarañas. El bosque de bambú se había adentrado hasta a 6 metros de la estructura. Tallos verdes tan gruesos como la muñeca de un hombre, presionando cerca como vecinos curiosos. Pero estaba aislado, en silencio, exactamente lo que Anders necesitaba. Salió de la camioneta, con las rodillas protestando. 55 años no era una edad avanzada, pero el dolor lo había envejecido. A veces veía su reflejo en el espejo lateral y veía a su padre mirándole. Los mismos ojos profundos, las mismas arrugas marcadas por la preocupación más que por la risa. Koda saltó tras él, investigando inmediatamente el perímetro con el hocico pegado al suelo, y sacó su bolsa de lona de la caja de la camioneta, luego la nevera con comida para 3 días y, por último, la caja de herramientas que había sido de su padre y, antes de él, de su abuelo. El peso le resultaba familiar, se sentía bien en su mano. Los escalones del porche crujieron bajo su peso, pero aguantaron. La puerta estaba cerrada con llave, aunque la llave que le había dado el abogado de su padre parecía demasiado nueva, demasiado brillante. Alguien había cambiado las cerraduras en algún momento, probablemente cuando la propiedad pasó por el proceso de sucesión hace décadas. En el interior, el aire estaba cargado de polvo y abandono. Anders dejó la puerta abierta, dejando que la luz de la tarde atravesara la penumbra. La sala principal era más grande de lo que recordaba. O tal vez él era más pequeño la última vez que la visitó, cuando era niño. Su abuelo, Otto, ya había fallecido para entonces. Se había ido en 1962, cuando el padre de Ander tenía solo 17 años. La familia nunca habló de por qué se había ido, solo de que lo había hecho, y eso era todo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas manchadas, como fantasmas dormidos. Las tablas del suelo estaban deformadas en algunos lugares, abombadas por el daño causado por el agua. La chimenea de piedra parecía estar en buen estado, aunque los pájaros habían anidado en el conducto. Anders podía trabajar con eso. Había construido su carrera como carpintero y había sido propietario de un exitoso negocio de muebles a medida en la ciudad hasta que Sylvia enfermó. Después de su muerte, lo vendió todo. No podía soportar crear belleza cuando su mundo se había vuelto gris. Pero arreglar cosas era diferente. Arreglar no requería inspiración, solo trabajo metódico. Reemplazar lo roto por lo intacto. Cubrir el daño con lo nuevo. Quizás si arreglaba lo suficiente de la casa, algo dentro de él también se repararía. Pasó la primera hora haciendo que el lugar fuera habitable. Barrió la sala principal y la cocina. Descubrió que la bomba del pozo aún funcionaba, aunque el agua salió marrón durante 5 minutos antes de aclararse.
La electricidad había sido cortada hacía años, pero él había traído un generador y linternas de campamento. No necesitaba mucho. Koda encontró un lugar soleado en el porche y se acomodó, contenta con ver cómo se mecía el bambú. Anders recorrió la casa habitación por habitación, catalogando los daños. La cocina necesitaba un fregadero nuevo y la mitad de las puertas de los armarios. El cuarto de baño era un desastre. El inodoro estaba agrietado, la ducha tenía moho y el suelo era tan blando que se hundía al pisarlo. Había 2 dormitorios en la planta superior, ambos con goteras en el techo y el yeso estropeado. El dormitorio principal de la planta baja tenía una puerta que no cerraba y las tablas del suelo se comban. La estructura era de madera maciza antigua. Los cimientos eran de piedra natural de medio metro de grosor. Su abuelo había construido este lugar para que durara, aunque él no se hubiera quedado a disfrutarlo. Al caer la tarde, Anders se sentó en el porche con una cerveza fría de la nevera y un sándwich que sabía a cartón. Ahora todo sabía a cartón. Sylvia había sido la cocinera, la que convertía las comidas en ocasiones especiales. Sin ella, la comida era solo combustible. Sacó su diario del tushball, bolsillo de la chaqueta, de cuero marrón desgastado, con las páginas suavizadas por su tacto. Lo había conservado durante su enfermedad, escribiendo cada vez menos a medida que el cáncer se extendía. Lo había encontrado en la mesita de noche el día que murió, y lo había llevado consigo a todas partes desde entonces, pero nunca lo había abierto. No podía soportar ver su letra, oír su voz en su cabeza cuando ya no podía oírla en el mundo. El bambú susurraba con el viento, un sonido como la lluvia sobre el agua. En la luz que se desvanecía, el bosque parecía vivo, observando. Anders imaginó a su abuelo de pie allí mismo, 60 años atrás, mirando esos mismos tallos y tomando la decisión de marcharse. ¿Qué llevó a un hombre a abandonarlo todo? Otto tenía una esposa, un hijo, un oficio, y lo había dejado todo. La historia familiar era que se había ido al oeste en busca de trabajo y había muerto solo en algún lugar de Nevada en los años 70. Pero había lagunas en esa historia, espacios donde debería haber estado la verdad. Y como padre nunca había hablado de Otto sin amargura en su voz. Un hombre que se va es un hombre que fracasa. Ese era el credo familiar. Y ahora Andy se había abandonado a sus propios hijos. Quizás no físicamente, pero sí en todos los aspectos que importaban. Después del funeral de Sylvia, dejó de responder a sus llamadas, dejó de aparecer en las cenas de los domingos, dejó de fingir que sabía cómo ser padre cuando apenas recordaba cómo ser humano. Freya, su hija, fue la que más lo intentó. Se presentaba en su apartamento con comida, con invitaciones, con lágrimas. Él la había rechazado todas las veces, diciéndole que estaba bien, que necesitaba espacio. El dolor en sus ojos había sido insoportable, pero no tan insoportable como la idea de sentarse frente a sus hijos y charlar trivialmente mientras la silla de su esposa permanecía vacía. Kieran, su hijo, había dejado de intentarlo después de 6 meses. Simplemente dejó de llamar. Anders no podía culparlo. Ahora él estaba haciendo lo mismo que Otto. Esa constatación le pesaba en el pecho. God se acercó y apoyó la barbilla en la rodilla de Anders, con sus ojos marrones llenos de devoción sin complicaciones. Anders acarició la cabeza del perro, agradecido por esta criatura, que no necesitaba que él fuera nada más que estar presente. Ahora solo estamos tú y yo, chico, dijo. Arreglaremos este lugar, mantendremos nuestras manos ocupadas. Es suficiente. Pero incluso mientras lo decía, sintió que la casa a su alrededor estaba llena de silencio y secretos. Lo que fuera que había alejado a Otto había sucedido aquí, en estas habitaciones, bajo este techo. Y ahora Anders dormía donde dormían los fantasmas. Se bebió la cerveza y se levantó, con los músculos entumecidos por el largo viaje en coche. Era hora de preparar su saco de dormir, colocar las linternas y acomodarse para pasar la primera noche. Mañana comenzaría el verdadero trabajo, el trabajo interminable y metódico de restauración que llenaría sus días y tal vez, si tenía suerte, vaciaría su mente de todo lo que le dolía. Mientras entraba, miró hacia atrás, hacia el bosque de bambú. En el crepúsculo parecía una pared de sombras, densa e impenetrable. Más allá, en algún lugar, estaba el mundo que había dejado atrás. Sus hijos, su antigua vida, la tumba, donde Sylvia yacía bajo una lápida que decía
amada esposa y madre. Cerró la puerta a todo eso y se volvió hacia el oscuro interior de la casa de su abuelo. Su casa, su ermita, su última oportunidad para descubrir cómo vivir con el peso de la pérdida sin que éste lo aplastara. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies. En algún lugar de las paredes, algo se movía rápidamente, probablemente ratones o ratas, la casa asentándose, haciendo los ruidos que hacen las casas viejas. O tal vez era solo el pasado, inquieto y ansioso por ser descubierto. La primera semana pasó en una confusión de trabajo físico. Anders atacó la casa con algo parecido a la furia, arrancando madera podrida, arrastrando escombros, fregando décadas de suciedad de superficies que no habían visto la luz del día en años. Sus manos se llenaron de ampollas y luego de callos. Le dolía la espalda. Cada noche se quedaba dormido demasiado agotado para soñar. Era exactamente lo que necesitaba. Al octavo día había llegado al dormitorio principal. Las tablas del suelo combadas ya no podían ignorarse. Alguien podría caer si la podredumbre era lo suficientemente profunda. Empezó por la esquina junto a la ventana, levantando las tablas para evaluar las vigas que había debajo. La tercera tabla se levantó con un crujido y algo cayó al espacio de abajo. Anders se asomó al hueco. La luz de la mañana iluminó el borde de algo que no era madera ni aislamiento. Se agachó con cuidado, atento a los clavos y las astillas, y sacó un paquete envuelto en un paño impermeable. Su corazón dio un vuelco inesperado. El paño impermeable estaba quebradizo por el paso del tiempo, pero había protegido su contenido de la humedad. Se sentó sobre los talones y lo desenvolvió con cuidado. Cartas, una pila de ellas atadas con una cinta azul descolorida. Debajo, 3 fotografías y un medallón de plata con una cadena deslustrada. Las manos de Anders temblaban ligeramente mientras levantaba la primera carta. El sobre estaba dirigido a Otobos con una letra femenina. No había remitente, pero el matasellos decía Pinewood 1960. Sacó la carta. Papel fino, letra cuidadosa. Mi querido Otto, comenzaba. Hace 3 días que te vi y ya las horas parecen semanas. Lars se ha ido a la ciudad esta mañana. Tengo la casa para mí sola hasta el domingo. ¿Puedes venir mañana? Necesito sentir tus brazos alrededor mío para recordar que esto es real, que nosotros somos reales, incluso cuando el mundo dice que no deberíamos serlo. Anders lo leyó 2 veces, sin acabar de asimilar las palabras. Otto, su abuelo, teniendo una aventura. Otto, que había estado casado con Hela, la abuela de Anders, cogió otra carta. Esta estaba fechada en 1961. La letra era la misma, pero el tono había cambiado. Otto, no puedo seguir haciendo esto. Quedar en secreto, mentir a todos los que conozco. Es sospechoso. Ayer me preguntó por qué sonrío tanto cuando se supone que estoy en el mercado. No supe qué responder. Pero cuando pienso en terminar con esto, en no volver a verte nunca más, no puedo respirar. ¿Qué vamos a hacer? Anders extendió las cartas en el suelo, ordenándolas por fecha. Había 23 en total, que abarcaban desde 1958 hasta 1962. Las leyó en orden, viendo cómo se desarrollaba una historia de amor. Otto y una mujer llamada Astrid Bergman, reuniéndose en secreto, enamorándose imposiblemente a pesar del matrimonio de Otto y el de Astrid. Las primeras cartas estaban llenas de alegría y nostalgia. Las últimas se volvían desesperadas. En la carta de octubre de 1960, Astrid escribía: «Tengo noticias que lo cambian todo. Estoy embarazada de ti, Otto. Estoy segura. Lars no me ha tocado en meses. Sabrá inmediatamente que no es suyo. ¿Qué hacemos?» Estoy aterrorizada y encantada al mismo tiempo. Y se recostó contra la pared, con la carta floja en sus manos. Su abuelo había dejado embarazada a otra mujer. Eso significaba que en algún lugar, posiblemente, había una familia que él nunca había conocido. Cogió las fotografías. La primera mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro, rasgos delicados y ojos que parecían tristes y desafiantes a la vez. La segunda era Otto, más joven de lo que Anders lo había visto nunca, de pie junto a lo que parecía ser esta misma casa. La tercera fotografía dejó a Anders helado. 3 personas, Otto, la mujer que debía de ser Astrid y otro hombre. Estaban juntos en lo que parecía una fiesta del pueblo, con banderines visibles al fondo. Alguien había escrito en el reverso con tinta descolorida: «Los 3 antes de que todo cambiara.
verano de 1960. El otro hombre tenía el brazo alrededor de los hombros de Astrid de una forma que denotaba más posesión que afecto. Probablemente era Lars, el marido de Astrid. La última carta de la pila estaba fechada en noviembre de 1962 y escrita con una letra apresurada, casi ilegible. Otto Lars sabe lo del bebé. Ha venido a casa esta noche furioso. Ha dicho cosas terribles. Nos ha amenazado a los dos, al niño. Tienes que mantenerte alejada. Si te ve aquí, no sé lo que hará. Por favor, mi amor, mantente alejado hasta que se le pase la ira. Encontraré la manera de contactar contigo cuando sea seguro. Cuídate. Protege nuestro amor. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Esa era la última. Sin resolución, sin final. Solo Astrid suplicando a Otto que se mantuviera alejado y luego silencio. Anders volvió a comprobar las fechas. Otto había abandonado la casa en diciembre de 1962, según el derecho de familia. Un mes después de esta carta, cogió el medallón de plata y abrió el cierre con la uña del pulgar. Dentro había dos pequeñas fotografías. Una era de Otto, joven y serio. La otra era de un bebé, recién nacido, envuelto en blanco, y mientras estaba sentado en el dormitorio polvoriento, rodeado de pruebas de la vida secreta de su abuelo, sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante 2 años había estado entumecido, actuando por inercia, existiendo pero sin vivir. Ahora, con esas cartas en las manos, sintió que la curiosidad se despertaba en él. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era Astrid Bergman? ¿Qué le había pasado? ¿Qué le había pasado al niño? ¿Sabía algo de esto el padre de Ender? ¿Alguien lo sabía? ¿Y por qué habían estado escondidas esas cartas aquí, bajo el suelo del dormitorio? ¿Las había escondido Otto o Astrid? Se puso de pie, con las piernas entumecidas por estar sentado en el duro suelo, y se acercó a la ventana. El bosque de bambú se mecía al otro lado del cristal, indiferente al drama humano. En algún lugar allá afuera estaba el pueblo de Pinewood, donde estas personas habían vivido y amado y tomado decisiones que se habían extendido a través del tiempo. Ender sacó su teléfono del bolsillo y miró la pantalla. 2 llamadas perdidas de Freya. Ahora llamaba cada pocos días, dejando mensajes que él nunca devolvía. Papá, por favor, solo hazme saber que estás bien. Es todo lo que necesito. Solo un mensaje. Cualquier cosa. Pensó en llamarla ahora mismo y contarle lo que había encontrado. Pero, ¿qué le diría? Tu bisabuelo tuvo una aventura secreta y posiblemente un hijo secreto, y yo he encontrado cartas de amor en el suelo. Sonaba descabellado. Además, aún no sabía lo suficiente. La historia estaba incompleta, llena de lagunas y preguntas. Miró las cartas esparcidas por el suelo, las fotografías de personas fallecidas o desaparecidas hacía mucho tiempo, las pruebas de amor, los secretos y las decisiones que habían destrozado familias. Por primera vez desde la muerte de Sylvia, Anders sintió algo más que dolor. Sintió un propósito, curiosidad, la necesidad de comprender lo que había sucedido en esa casa hacía 60 años. Recogió las cartas con cuidado, volvió a atar la cinta y las envolvió de nuevo en el paño de aceite. Seguiría buscando, seguiría registrando la casa. Tenía que haber más cartas, más pistas, algo que le dijera cómo terminaba esta historia. Esa noche, Anders se sentó en el porche con Coda a sus pies y el diario de Sylvia en las manos. Lo abrió por primera vez, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La última entrada estaba fechada 3 días antes de su muerte. Su letra era temblorosa. Algunas letras se desvanecían donde había perdido fuerzas. Anders, mi amor, decía, sé que leerás esto después de que yo me haya ido. Te conozco y sé que llevarás esto contigo, incapaz de dejarlo ir. Así que te escribo esto para decirte que lo dejes ir. Prométeme que no desaparecerás en el dolor. Prométeme que vivirás de verdad. No solo existirás. Nuestros hijos te necesitan. El mundo te necesita. Necesito que estés bien, incluso cuando yo no esté aquí para verlo. Prométemelo. Prométeme que vivirás. Y al cerrar el diario, su visión se nubló. Había estado rompiendo esa promesa todos los días durante 2 años, pero ahora, con los secretos de su abuelo ante él y las preguntas ardiendo en su mente, sintió que la vida volvía a despertarse en él. Quizás comprender la historia de Otto le ayudaría a comprender la suya propia. Quizás descubrir lo que le había sucedido a Astrid y al niño le enseñaría algo sobre el amor y la pérdida.
y sobre las decisiones que tomamos cuando nos vemos atrapados entre opciones imposibles. Miró hacia el bosque de bambú, ahora oscuro bajo un cielo sin luna, y tomó una decisión. Encontraría la verdad. Descubriría la historia de su abuelo pieza a pieza hasta comprender por qué Otto se marchó y qué le sucedió a las personas que amaba. Y tal vez, en el proceso encontraría el camino de vuelta a la vida, de vuelta a sus hijos, de vuelta a cumplir la promesa que le había hecho a Sylvia sin siquiera saberlo. La casa crujía a su alrededor. Ya no era solo una estructura que reparar, sino un rompecabezas que resolver, un misterio que esperaba ser desentrañado. Anders sintió algo que no había sentido en 2 años. Expectación por el mañana. Anders se convirtió en un hombre poseído. La restauración de la casa continuó, pero ahora cada tabla que levantaba, cada cajón que abría, cada rincón que limpiaba formaba parte de una investigación más amplia. Buscaba las piezas de una historia que había sido deliberadamente ocultada. En el segundo dormitorio de la planta superior, encontró una horquilla de mujer encajada entre las tablas del suelo, de delicada plata con pequeñas piedras azules. En la cocina, detrás de un panel suelto debajo del fregadero, descubrió la partitura de una canción llamada Autumn Leaves, con el nombre Astrid escrito a lápiz en la parte superior. En el armario del dormitorio principal, empujado hacia atrás en el estante más alto, un juguete de madera para niños, un pequeño caballo tallado a mano, el tipo de cosa que un artesano podría hacer para un hijo. Cada descubrimiento era como una migaja de pan, una prueba de que Astrid había vivido allí, de que ella y Otto habían compartido ese espacio. Y ha despejado la mesa del comedor y lo ha colocado todo como si fueran pruebas en la escena de un crimen. Ha creado una línea temporal en una larga hoja de papel de estraza, marcando las fechas de las cartas y rellenando lo que sabía. Otto se casó con Helen. Astrid se casó con Lars Hoffman. La aventura comenzó en 1958, el embarazo en 1960, la marcha de Otto en diciembre de 1962. Pero había lagunas, enormes y evidentes lagunas. ¿Qué le pasó a Lars? ¿Qué le pasó a Astrid? ¿Qué le pasó al niño? Volvió a encontrar la tercera fotografía. Notó Astrid y Lars juntos en el festival. Los tres parecían casi amigos, de pie, muy juntos. Lars rodeaba a Astrid con el brazo de forma posesiva, pero Otto también sonreía. ¿Sabía Lars lo de la aventura cuando se tomó esta foto? ¿O fue antes de que todo se viniera abajo? La inscripción le obsesionaba. Los tres antes de que todo cambiara. Anders sacó su portátil e intentó buscar en Internet. Astrid Bergman Pinewood no le dio ningún resultado útil. Lars Hoffman Pinewood le dio algunos resultados en sitios web de genealogía, pero nada a lo que pudiera acceder sin pagar una suscripción. Intentó buscar registros de defunción, de nacimiento y de matrimonio, pero Internet solo se remontaba hasta cierto punto, y los registros de los pueblos pequeños de la década de 1960 no estaban todos digitalizados. Tenía que ir a Pinewood, hablar con gente que pudiera recordar algo, consultar los registros físicos en el ayuntamiento o en la oficina del condado. La idea de salir de casa, de relacionarse con el mundo exterior, le oprimía el pecho. Había venido aquí para esconderse, para estar solo, pero el misterio era más grande que su deseo de aislamiento. Sonó su teléfono. Era Freya otra vez. Esta vez respondió, «Papá». Su voz se mostró sorprendida, como si no esperara que él contestara. «Hola, cariño». Silencio al otro lado de la línea. Entonces, «¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en casa del abuelo Otto, la vieja casa del bosque». «¿Pero por qué?» Anders miró a su alrededor, a las habitaciones medio restauradas, a su línea temporal extendida sobre la mesa, a las pruebas de la vida secreta de su abuelo. Necesitaba alejarme, aclarar mis ideas. Pensé en arreglar la casa. «Papá, llevas 3 semanas fuera. No le dijiste a nadie a dónde ibas. Kieran y yo hemos estado muy preocupados». 3 semanas. ¿Habían pasado tanto tiempo? El tiempo se había comprimido en ciclos de trabajo y descubrimientos, y los días se habían difuminado. «Lo siento, debería haber llamado». «Sí, deberías haberlo hecho». Su voz se quebró. «Pensábamos que no sabíamos si estabas a salvo». La culpa se posó pesadamente sobre sus hombros. «Estoy a salvo. Estoy bien. De hecho, mejor que en mucho tiempo». «¿De verdad? ¿De verdad?» «He encontrado algo aquí, Freya.
Algo sobre el abuelo Otto, sobre la familia. Dudó y luego añadió, ¿tu abuela Helen alguna vez mencionó a otra mujer? ¿A alguien llamada Astrid? ¿Qué? No, ¿por qué? Y tomó una decisión. ¿Puedo contártelo más tarde? Primero necesito entenderlo mejor, pero puede que necesite tu ayuda con algo. Eres buena con los ordenadores, ¿verdad? Mejor que yo. Papá, ¿qué está pasando? Confía en mí. Te lo explicaré todo pronto, pero necesito saberlo. ¿Dejó la abuela Helen algún papel, alguna carta o documento antiguo? Freya se quedó callada un momento. En realidad, sí. Cuando limpiamos tu trastero el año pasado, Kieran y yo encontramos una caja con cosas de la abuela. Fotos antiguas, algunas cartas, documentos. Íbamos a preguntarte qué hacer con ellos, pero no estabas. En aquel momento no nos hablabas. ¿Todavía los tienes? Están en mi apartamento. ¿Podrías enviármelos por mensajería urgente si es posible? Papá, me estás asustando un poco. No tengas miedo. Solo estoy resolviendo algo. Algo importante. Por favor, Freya, suspiró. De acuerdo, te los enviaré. Pero quiero que me vuelvas a llamar mañana. Prométemelo. Lo prometo. Después de colgar, Ender se quedó sentado con el teléfono en la mano, sintiendo la primera conexión real con su hija que había sentido en 2 años. La había alejado tanto, había construido muros tan altos, y sin embargo, ahí estaba ella, dispuesta a ayudar en cuanto él se lo pidió. Había estado tan centrado en su propio dolor que había olvidado que sus hijos también estaban sufriendo. Habían perdido a su madre y luego habían perdido a su padre por culpa del dolor y el aislamiento. Esa noche, Anders condujo los 24 kilómetros hasta Pinewood. El pueblo era más pequeño de lo que esperaba. Un conjunto de edificios antiguos, una gasolinera, una pequeña biblioteca y un ayuntamiento que parecía anterior a la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los negocios de la calle principal habían cerrado, con las ventanas tapadas con papel, el tipo de lugar del que los jóvenes se marchaban y al que rara vez volvían. El ayuntamiento seguía abierto, con una luz encendida en la ventana. Anders aparcó y entró. Una anciana estaba sentada detrás de un escritorio, leyendo un libro de bolsillo con letras grandes. Levantó la vista cuando él entró, con ojos penetrantes detrás de unas gafas gruesas. ¿Puedo ayudarle? Espero que sí. Estoy buscando información sobre familias que vivieron aquí en la década de 1960. Dejó el libro. ¿Está haciendo una investigación genealógica? Algo así. Mi abuelo vivía cerca de aquí. Otto Voss. Estoy tratando de averiguar cosas sobre algunas personas que él conocía. La expresión de la mujer cambió. Algo se reflejó en su rostro. Quizás reconocimiento o cansancio. Otto Voss. Hace mucho tiempo que no oigo ese nombre. Anders sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Lo conocía? Yo era solo una niña, pero sí. Recuerdo a la familia Voss. Causó bastante revuelo cuando Otto se marchó como lo hizo. Se levantó lentamente, con movimientos cuidadosos debido a la artritis. Soy Ingrid Sorensen. Soy la secretaria del pueblo, entre otras cosas. ¿Qué es lo que busca exactamente? Información sobre una mujer llamada Astrid Bergman. Estaría casada con alguien llamado Lars Hoffman. Ingrid arqueó las cejas. Está investigando viejas historias, ¿verdad? ¿Hay algún registro? Registros de nacimientos y defunciones de esa época. Ella aclaró la garganta. Lo estudió durante un largo momento y luego asintió. Sígueme. Lo llevó a una trastienda llena de archivadores y viejos libros de contabilidad. De una estantería, sacó un gran libro encuadernado en cuero. Registro del pueblo, 1950-1970. Guardamos los originales aquí, aunque ahora algunos están digitalizados. Abrió el libro sobre una mesa de lectura, con las páginas amarillentas y frágiles, y se inclinó mientras lo hojeaba en busca de algo. Aquí, dijo, señalando una entrada. Astrid Bergman, nacida en 1938, casada con Lars Hoffman en 1956. Y escaneó la entrada, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Hay algo sobre hijos? Ingrid pasó las páginas y encontró el registro de nacimientos. Johann Hoffman, nacido en febrero de 1961. Madre. Astrid Hoffman, antes Bergman. Padre. Lars Hoffman, febrero de 1961. Las fechas coincidían con las cartas. Astrid le había dicho a Otto que estaba embarazada a finales de 1960. ¿Y Lars Hoffman? ¿Hay algún registro de defunción?
Ingrid siguió pasando las páginas. Su dedo se detuvo en una línea. Lars Hoffman murió en diciembre de 1962. La causa figuraba como accidente. Diciembre de 1962, el mismo mes en que Otto se marchó. ¿Qué tipo de accidente? No lo especifica, pero recuerdo los rumores. Se decía que no había sido del todo un accidente. Lo encontraron en el fondo de un barranco. Algunos decían que se había caído estando borracho. Otros decían que ella se había detenido. ¿Qué decían? Ingrid cerró el libro. En aquellos días había muchos rumores. La casa de los Voss trajo la vergüenza al pueblo. Tu abuelo y la señora Hoffman, todo el mundo lo sabía, aunque no lo dijeran abiertamente. Y cuando Lars murió tan pronto después de que Otto se marchara, la gente se preguntó y se sintió fría. Se preguntó qué. Se preguntó si había algo más que un accidente, pero nunca se demostró nada. Y Astrid hizo una pausa. Astrid se marchó del pueblo en 1965. Se llevó al niño con ella. Nadie sabía a dónde habían ido. El niño Johan. Sí, ahora tendría unos 60 años, si es que aún vivía. Andis le dio las gracias a Ingrid y salió al aire fresco de la tarde. Su mente bullía con la nueva información. Cada dato aumentaba el misterio en lugar de resolverlo. Lars muerto en circunstancias sospechosas. Astrid desaparecida con un niño que podría haber sido de Otto. Otto huyó y nunca volvió. ¿Qué había sucedido en esos últimos meses de 1962? ¿Qué había alejado a Otto? ¿Y a dónde había ido Astrid? Condujo de vuelta a la casa mientras la puesta de sol pintaba el bosque de bambú de dorado y ámbar. Cuando llegó, Koda lo recibió con entusiasmo, y Anders se sentó en los escalones del porche, rascándole las orejas al perro, tratando de darle sentido a todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Freya. Paquete enviado. Debería llegar mañana por la tarde. Te quiero, papá. Anders se quedó mirando esas últimas 3 palabras. ¿Cuándo fue la última vez que les dijo a sus hijos que los quería antes de que Sylvia muriera? Seguramente. Quizás en el funeral. No desde entonces, respondió. Yo también te quiero, cariño. Gracias. No era suficiente. No compensaba 2 años de silencio y ausencia, pero era un comienzo. Esa noche, Anders añadió nueva información a su cronología. La muerte de Eliseth, la desaparición de Astrid, el niño Jan, que ahora tendría 64 años si hubiera sobrevivido. En algún lugar, Anders podría tener un tío del que nunca había sabido nada. Una familia oculta por secretos y vergüenza. Miró la fotografía de Otto, joven, en conflicto, un hombre atrapado entre el deber y el deseo. Y había juzgado a su abuelo toda su vida, viéndolo como un fracasado, un hombre que abandonó a su familia. Pero ahora, al leer las cartas y ver la evidencia de decisiones imposibles, sintió algo diferente. Sintió comprensión y afinidad. Ambos hombres habían amado y perdido. Habían tomado decisiones que habían hecho daño a otras personas. Habían huido cuando quedarse se había vuelto insoportable. Quizás descubrir qué le había pasado a la familia oculta de Otto podría enseñarle a Anders a dejar de huir de la suya. El paquete de Freya llegó a la tarde siguiente, entregado por un mensajero confundido, que claramente nunca antes había conducido tan lejos en el bosque. Anders lo firmó y llevó la caja dentro, con la anticipación vibrando en su interior. Dentro había 3 álbumes de fotos, un paquete de cartas atadas con una cuerda y una carpeta de Manila que contenía varios documentos, certificados de nacimiento, licencia de matrimonio, escrituras de propiedad. La vida de su abuela Helen condensada en una caja de cartón. Anders lo extendió todo sobre la mesa del comedor y comenzó a revisarlos sistemáticamente. Los álbumes de fotos mostraban una vida que nunca había considerado realmente. Helen como una joven novia, de rostro redondo y serio. Helen con el padre de Anders cuando era un bebé. Hela a diferentes edades, envejeciendo, siempre sola en las fotos. Otto no aparecía después de las primeras. En el tercer álbum, encontró algo que lo hizo detenerse. Una fotografía suelta entre las páginas. Otto, Helen y un niño de unos 3 años. Pero también había otro niño en la foto, un bebé en brazos de Helen. Ender estudió la imagen, confundido. Su padre había sido hijo único. ¿Quién era este segundo niño? Le dio la vuelta a la foto. Escrito con tinta descolorida. Retrato de familia, 1968. Otto Jr. y nuestro nuevo hijo. Nuestro nuevo hijo. No nuestro bebé, ni un nombre, solo nuevo hijo.
y mientras sus manos temblaban al dejar la foto, rebuscó entre los documentos hasta que encontró lo que buscaba. Un certificado de adopción con fecha de 1978. Johann Hoffman, de 7 años, adoptado por Hella Voss. Nombre cambiado a Jan Voss. Las piezas encajaron con una claridad repentina y sorprendente. El hijo de Astrid, el hijo de Otto, había sido adoptado por la esposa legítima de Otto. El niño había sido criado en la familia Voss junto al padre de Ander, lo que significaba que el padre de Ander había crecido con un medio hermano del que no sabía nada. ¿O sí lo sabía? ¿Acaso la familia había acordado simplemente no hablar nunca de ello? Anders cogió su teléfono y llamó a la única persona que podría tener respuestas. Su primo Stellin, el hijo de la hermana de su padre, ahora con más de 60 años. ¿Anders? Stellin parecía sorprendido. Había oído que te habías desaparecido. Estoy en la antigua casa de Otto. He encontrado algunas cosas, Stellin. Cosas sobre la familia. Una pausa. ¿Qué tipo de cosas? Mi padre tenía un hermano menor llamado Jan. El silencio se prolongó tanto que Anders pensó que la llamada se había cortado. ¿Stalin? Se suponía que no debíamos hablar de eso. La voz de Stellin se había vuelto monótona. Pero existía. Sí, el tío Jan existía. Anders sintió una oleada de emociones. Venganza, emoción, temor. Cuéntame sobre él. No hay mucho que contar. Estuvo presente mientras crecía, pero de alguna manera estaba separado. Como si fuera parte de la familia, pero sin serlo realmente. Los adultos lo trataban de manera diferente, con cortesía, pero con distancia. Recuerdo que una vez le pregunté a mi madre por qué el tío Jan parecía estar siempre triste, y ella me dijo que no volviera a sacar el tema. ¿Alguien te explicó alguna vez de dónde venía? En realidad no. Había rumores, cosas que oía cuando los adultos pensaban que los niños no escuchábamos. Algo sobre un escándalo entre Otto y otra mujer. Pero tu abuela, Hela, acogió al niño y lo crió como si fuera suyo. Siempre pensé que había sido muy generosa por su parte, teniendo en cuenta que el niño era la prueba de la traición de su marido. Anders asimiló todo esto. Helen abandonada por su marido, criando al hijo de su aventura amorosa. El valor o la crueldad de ello. No podía decidir cuál de las dos cosas era. ¿Dónde está Jan ahora? No lo sé. Después de la muerte de tu padre, hace ya 15 años, Jan vino al funeral. Se quedó al fondo. No habló con nadie. Intenté acercarme a él después, pero se marchó antes de que pudiera hacerlo. No lo he visto ni he sabido nada de él desde entonces. ¿No tienes su dirección? ¿Un número de teléfono? No, cortó los lazos con la familia años antes de eso. Creo. Stellin dudó. Creo que la familia le hizo daño a Anders. No con violencia, sino con silencio, tratándolo como un secreto que había que gestionar en lugar de como una persona a la que amar. ¿Puedes culparlo por irse? Después de terminar la llamada, Anders se quedó con esta nueva información. Jan Voss, de 64 años, vivo en algún lugar, cargando con el peso de una infancia pasada como el secreto vergonzoso de una familia, y tenía que encontrarlo. Tenía que darle las cartas, mostrarle la prueba de que su madre amaba a Otto, que él había sido deseado, que la aventura no era solo un escándalo, sino amor genuino. Pasó los 2 días siguientes buscando en Internet. Johann Voss no era un nombre común, pero tampoco era único. Encontró varios hombres con ese nombre en el rango de edad adecuado, pero ninguno en la zona. Entonces, al tercer día encontró un registro de propiedad. Johann Voss, propietario de una pequeña casa a 3 horas de distancia, en una ciudad llamada Riverside. La edad coincidía, el momento de la compra coincidía. La casa había sido comprada hacía 30 años, más o menos cuando Jan se habría establecido como adulto. Anders se quedó mirando la dirección en la pantalla. Podía conducir hasta allí, presentarse en la puerta de ese hombre con una caja llena de cartas de su madre y exigir respuestas. ¿Pero qué derecho tenía? Jan ya había escapado una vez de la familia. Quizás no quería que lo encontraran. Mientras Anders luchaba con esta decisión, sonó su teléfono. Kieran. Anders respondió, preparándose para lo peor. Hola, hijo. Papá. La voz de Kieran era cautelosa, insegura. Freya dijo que la llamaste. Dijo que estás en la casa del bisabuelo Otto. Así es. ¿Y qué respondiste su llamada? Ahora estás hablando con gente. El dolor en la voz de Kieran era inconfundible. Anders cerró los ojos.
Sé que no he sido un buen padre. No desde que murió tu madre. No, no lo has sido. Las palabras fueron tranquilas pero firmes. Lo siento, Kieran. Siento haber desaparecido. Haber hecho que tú y tu hermana sintierais que no importabais. ¿Importábamos? ¿Importamos más que nada? A Anders se le hizo un nudo en la garganta. Es que no sabía cómo ser vuestro padre cuando ni siquiera sabía cómo seguir viviendo. Y eso no es una excusa, es la verdad. Silencio. Entonces, ¿qué haces ahí fuera? Brea dijo que habías descubierto algo sobre la familia. Anders miró su línea temporal y la fotografía extendida sobre la mesa. Descubrí que Otto tenía un secreto, una mujer a la que amaba, un hijo que había tenido, y estoy tratando de entender qué les pasó. ¿Por qué? Porque Anders hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Porque creo que tal vez entender por qué huyó me ayudará a entender por qué lo hice yo, y tal vez me ayude a descubrir cómo dejar de huir. Otra larga pausa. Quiero ir a verte. Y su instinto inmediato fue decir que no, para proteger su soledad, pero pensó en el diario de Sylvia, en su súplica para que viviera, para que no desapareciera. Pensó en el mensaje de Freya, te quiero, papá, y en cuánto tiempo había pasado desde que se había permitido ser querido. De acuerdo, dijo. Sí, ven. ¿De verdad? ¿De verdad? Me gustaría. Lo acordaron. Kieran conduciría hasta allí en 2 días. Tenía que terminar primero un trabajo, pero luego vendría. Después de colgar, Anders salió al exterior. Koda lo siguió y recorrieron juntos el perímetro de la propiedad, con el bosque de bambú susurrando a su alrededor. Durante 2 años, Anders había estado convencido de que el aislamiento era curativo, que la distancia con los demás aliviaría de alguna manera el dolor de la pérdida. Pero tal vez se había equivocado. Tal vez la curación requería conexión, requería dejar entrar a la gente, requería el valor de ser vulnerable y estar presente incluso cuando dolía. Pensó en Jan viviendo solo en algún lugar, aislado de su familia por elección o por necesidad. Pensó en Otto, huyendo hacia la oscuridad, muriendo solo en Nevada. Pensó en sí mismo, escondido en esta casa, tratando de resucitar a los muertos a través de la restauración y la investigación. Todos huían, todos se escondían, todos llevaban heridas que el silencio solo hacía más profundas. Esa noche, Anders tomó una decisión. Le escribiría a Jan. No se presentaría sin ser invitado, sino que le escribiría una carta explicándole quién era, lo que había encontrado y ofreciéndole compartirlo. Si Jan quería saberlo, le daría la oportunidad de elegir, enfrentarse a esta dolorosa historia o continuar con su vida por separado. Anders sacó papel y lápiz, un método anticuado que le pareció adecuado dadas las cartas que había descubierto. Escribió con cuidado, explicándolo todo, cómo había encontrado las cartas, cómo había descubierto a Astrid, cómo había descubierto la adopción de Jan, cómo se había dado cuenta de que eran familia. No sé qué quieres de la vida, escribió al final. No sé si quieres tener algo que ver con la familia Voss después de cómo te trataron, pero creo que mereces saber que tu madre amaba a tu padre, y él la amaba a ella, que eras deseado y querido, incluso si el mundo hizo imposible ese amor. Si quieres ver las cartas o visitar la casa donde vivía tu madre, eres bienvenido. Sin obligaciones, sin expectativas, solo una oferta de una persona que intenta comprender a su familia, a otra que podría estar haciendo lo mismo. Incluyó su número de teléfono y la dirección de la casa. Selló el sobre y condujo hasta Pinewood para enviarlo por correo a la mañana siguiente. La carta llegaría en 2 días. Entonces, la decisión sería de Jan. De pie en la pequeña oficina de correos, Anders sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. No la esperanza desesperada y frágil de que Sylvia pudiera sobrevivir de alguna manera al cáncer, sino algo más estable. La esperanza de que las cosas rotas pudieran repararse, de que las familias dispersas pudieran volver a conectarse, de que la huida pudiera terminar y la permanencia pudiera comenzar. Condujo de vuelta a la casa y pasó la tarde trabajando en las reparaciones con energía renovada. Kieran llegaría en 2 días. Quizás Jan llamaría. Quizás, poco a poco, la familia que Otto había fracturado podría empezar a sanar. Y tal vez, al ayudarlos a sanar, Anders también podría sanar. Kieran llegó en una tarde gris. Su coche estaba cargado con suministros que Anders no había pedido. Comestibles, una nueva estufa de campamento,
un calentador portátil. Salió del coche, con aire inseguro, como si no estuviera seguro de la acogida que recibiría. Anders bajó los escalones del porche y abrazó a su hijo. Kieran se tensó por un momento. Luego rodeó a su padre con los brazos y lo abrazó con fuerza. «Lo siento», dijo Anders contra el hombro de su hijo, «por todo, por desaparecer». «Lo sé», dijo Kieran con voz entrecortada. «Freyr me lo contó, pero necesitaba oírlo yo mismo». Pasaron la primera hora descargando el coche y enseñándole a Kieran la casa, mostrándole los trabajos de restauración, la línea temporal en la mesa del comedor, las cartas y las fotografías. Kieran escuchaba con creciente fascinación. «Así que quizá tengamos un tío del que nadie nos ha hablado. Así parece. Es una locura. ¿Por qué la familia lo ocultaría?» Anders pensó que tal vez por vergüenza o para protegerlo. No sé si mantenerlo en secreto ayudó a Johan o le perjudicó. Trabajaron juntos esa tarde y le enseñaron a Kieran a sustituir los marcos de las ventanas podridos. El trabajo era agradable, fácil. Sus manos estaban ocupadas mientras la conversación fluía. Kieran habló de su trabajo. Había estado trabajando en marketing, pero se sentía desorientado, sin saber qué quería de la vida. Anders escuchó sin ofrecer consejos, simplemente presente de una manera que no había estado en años. Al acercarse la noche, se trasladaron al sótano para revisar las cajas que Anders aún no había abierto. La mayoría contenía herramientas viejas, tarros de cristal y periódicos amarillentos por el paso del tiempo. Pero en la esquina trasera, detrás de una cortadora de césped oxidada, Anders encontró una caja metálica con cerradura. Tardó 20 minutos y una palanca en abrirla. Dentro había documentos, escrituras de propiedad, extractos bancarios, papeles legales. Anders los extendió en el suelo del sótano y él y Kieran los leyeron con una linterna. La escritura de la propiedad hizo que Anders se quedara paralizado. «Mira esto». La escritura mostraba la transferencia de la propiedad de Otto Voss a Astrid Bergman, con fecha de 1963, un año después de que Otto se marchara. «Le dio la casa», dijo Kieran, leyendo por encima de su hombro, lo que significa que, tras la muerte de Lars, Otto se aseguró de que Astrid tuviera seguridad. Pero si era la propietaria de la casa, ¿por qué se marchó? Continuaron buscando. Más abajo en la pila había otra escritura con fecha de 1966. La propiedad se transfería de Astrid Bergman al patrimonio de la familia Voss. Una anotación con tinta descolorida decía: «Propiedad abandonada, paradero del propietario desconocido». «Se marchó sin resolver sus asuntos», dijo Anders. «Simplemente desapareció». «¿Pero por qué?», pensó Anders sobre el momento. 1966. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Qué haría que una mujer abandonara una casa de su propiedad? Subieron las escaleras y Anders sacó su ordenador portátil, buscando el contexto histórico. A mediados de los años 60 hubo mucha agitación social, cambios de actitud, pero también miedo y prejuicios hacia cualquiera que se saliera de las normas convencionales. «Ella ya estaba marcada por el escándalo», dijo Anders, pensando en voz alta. «Una viuda con un hijo que todo el mundo sabía que no era de su marido. Quizás recibió amenazas. Quizás los prejuicios se volvieron insoportables. Así que huyó llevándose a Jan con ella. ¿Y luego qué? ¿Por qué acabó la abuela Helen con él?» Esa era la pregunta. La adopción fue en 1968, 2 años después de que Astrid se marchara. ¿Qué pasó en esos 2 años? Pasaron la noche teorizando, construyendo posibles escenarios. Quizás Astrid enfermó. Quizás no podía mantener a Jan sola. Quizás tomó la decisión imposible de entregarlo a la familia Voss, con la esperanza de que la esposa de Otto lo criara mejor que ella en la pobreza y la vergüenza. Hacia medianoche, sonó el teléfono de Anders. Era un número desconocido, pero él respondió con el corazón palpitando. «Hola, ¿es Anders Voss?» Era la voz de un hombre, cuidadosa y mesurada. «Sí, soy Johan Voss. Recibí su carta». Se levantó tan rápido que la silla chirrió. Kieran levantó la vista y abrió mucho los ojos. «Johan, gracias por llamar. Casi no lo hago. He pasado 40 años tratando de olvidar a esa familia». La voz de Jan transmitía un antiguo dolor. «Pero en tu carta decías que habías encontrado las cartas de mi madre». «Así es. Ella le escribió a Otto durante varios años. Son cartas de amor, Jan. Pruebas de que te querían, de que su relación era real. Silencio al otro lado de la línea. Toda mi vida me dijeron que mi madre había muerto, que me había abandonado,
que debía estar agradecido de que la familia Voss me hubiera acogido. Creo que la verdad es más complicada que eso. Me gustaría ver las cartas y la casa. Recuerdo que se le quebró la voz. Recuerdo fragmentos, su canto, el bosque. Necesito ver si mis recuerdos son reales o si los inventé. Quedaron en que Jan vendría a visitarlo en 3 días. Después de colgar, Anders se volvió y vio que Kieran lo miraba fijamente. Va a venir. Sí. Papá, ¿y si esto es demasiado para él? ¿Y si ver este lugar solo le hace daño? Anders se sentó con pesadez. Entonces nos ocuparemos de eso. Pero él se merece la verdad. Se merece saber que no era indeseado. Los 2 días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Anders y Kieran trabajaron para que la casa estuviera más presentable. Limpiaron el dormitorio principal donde se habían escondido las cartas. Organizaron los objetos cronológicamente. Freya llamó y Anders le contó lo que estaba pasando. Ella también quería venir, pero Anders le pidió que esperara, que Jan los conociera primero, sin abrumarlo. La noche antes de la llegada de Jan, padre e hijo se sentaron en el porche. Koda yacía entre ellos, y el bosque de bambú susurraba en la oscuridad. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Kieran. Todo este misterio te trajo de vuelta con nosotros. Anders asintió. Creo que necesitaba algo más allá de mi dolor. Algo en lo que concentrarme además de lo que había perdido. A mamá le habría encantado esto. El trabajo de detective, la historia familiar, le habría encantado. Anders sintió el dolor familiar, pero también algo más. Gratitud por los años que habían pasado juntos. Tu madre tenía razón. ¿Sabes? En su diario me dijo que viviera, que no solo existiera. No lo he estado haciendo. ¿Lo estás haciendo ahora? Andrew lo pensó. Lo estoy intentando. Tenerte aquí ayuda. Kieran se quedó callado por un momento. Estuve enfadado contigo durante mucho tiempo, por alejarte, por hacernos sentir a Freya y a mí que no éramos suficientes para mantenerte presente. Tú eras suficiente. Tú eres suficiente. Es solo que no podía. Anders buscó las palabras adecuadas. No sabía cómo ser padre cuando sentía que me habían arrancado la mitad de mí. Pero eso es culpa mía, no tuya. Ahora lo entiendo. Creo que estar aquí, verte trabajar en algo, verte preocuparte por algo de nuevo, solo necesitabas tiempo. Quizás, o quizás yo necesitaba una razón. Esta casa, este misterio, Jan, me dieron algo a lo que aferrarme además del dolor. Se sentaron en un cómodo silencio. Por encima de ellos, las estrellas emergían a través de los huecos en el dosel de bambú. En algún lugar del bosque, un búho ululó. ¿Qué crees que le pasó?, preguntó Kieran a Astrid. No lo sé, pero espero que Jan tenga respuestas. O al menos espero que podamos darle algo de paz sobre quiénes eran sus padres y por qué las cosas sucedieron como sucedieron. A la mañana siguiente, amaneció frío y brillante. Anders se despertó temprano, demasiado nervioso para dormir. Preparó café, revisó la casa 3 veces, reorganizó los artefactos en la mesa del comedor. Kieran observaba divertido. Es familia, papá, no un inspector de museo. Lo sé, solo quiero que se sienta bienvenido, que sienta que este lugar también es suyo. A las 10:00, un coche subió por el largo camino de entrada. Anders y Kieran salieron al porche cuando apareció un hombre alto, curtido, con los rasgos afilados de Otto y los ojos oscuros de Astrid. Se quedó junto a su coche durante un largo rato, mirando fijamente la casa. Anders bajó los escalones lentamente. ¿Tu padre?, preguntó el hombre asintiendo con la cabeza y con los ojos brillantes. Recuerdo este lugar. Recuerdo estar aquí mismo mirándola. Se le quebró la voz. Mirando a mi madre en este porche. Entra, dijo Anders con suavidad. Déjame mostrarte lo que hemos encontrado. Jan lo siguió al interior, moviéndose por las habitaciones como un hombre en un sueño. Tocó las paredes, los marcos de las puertas, la encimera de la cocina. En el dormitorio principal se arrodilló y pasó los dedos por las tablas del suelo donde se habían escondido las cartas. Ella las guardó a buen recaudo, susurró. Las guardó aquí. Anders sacó las cartas, las fotografías y el medallón. Jan sostuvo cada objeto con manos temblorosas, leyendo las palabras de su madre, viendo a sus padres jóvenes y enamorados. Cuando abrió el medallón y vio la foto de Otto junto a su propio rostro de bebé, lloró. Anders y Kieran se quedaron en silencio, dándole espacio para el dolor y el reconocimiento. Finalmente, Jan levantó la vista. Toda mi vida pensé que era un error, una carga,
que mi existencia lo arruinaba todo. Eras querido, dijo Anders con firmeza. Estas cartas lo demuestran. Eras deseado. El rostro de Jan se desmoronó y Anders se arrodilló a su lado. Este tío al que nunca había conocido, y lo abrazó mientras lloraba por la madre que había perdido, por el padre que nunca había tenido, y por la infancia robada por los secretos y la vergüenza. Y en ese momento, Anders comprendió que sanar no consistía en arreglar lo que estaba roto. Consistía en reconocer las roturas, honrar el dolor y elegir construir algo nuevo a partir de los pedazos que quedaban. Pasaron horas en la mesa del comedor, Jan leyendo cada carta, mientras Anders y Kieran se sentaban en silencio, presenciando cómo un hombre descubría sus orígenes. Cuando Jan finalmente dejó la última carta, su rostro se transformó. Seguía triste, pero de alguna manera más ligero, como si un peso que había llevado toda su vida hubiera sido nombrado y ahora pudiera dejarlo a un lado. «Cuéntame sobre tu vida», dijo Ander. «¿O qué pasó después de que Helen te adoptara?» Jan se recostó, con la mirada distante. «Tengo recuerdos de antes, fragmentos, en realidad. Vivía en esta casa con mi madre. Cantaba todo el tiempo, incluso cuando estaba triste. Recuerdo a un hombre alto que venía de visita y me traía juguetes de madera. Me subía a hombros, hizo una pausa. Era Otto, ¿verdad? Probablemente, era carpintero. Fabricar juguetes era algo natural para él. Recuerdo el día en que todo cambió. Tenía 4 o 5 años. Un hombre llegó a la casa enfadado, gritando. Mi madre me escondió en un armario. Oí cristales rompiéndose. La oí llorar. Después de eso nos fuimos. Nos mudamos muchas veces. Diferentes habitaciones, diferentes ciudades. Mi madre adelgazó, se volvió más triste. Trabajaba en cualquier cosa que encontraba, pero siempre teníamos hambre, siempre teníamos miedo. Las manos de Jan se cerraron con fuerza sobre la mesa. La última vez que la vi, tenía 7 años. Me llevó a una casa grande. Ahora sé que era donde vivía Helen. Se arrodilló, me tomó la cara entre las manos y me dijo que me quería, pero que ya no podía cuidar de mí. Me dijo que allí estaría a salvo, que esa gente me daría lo que ella no podía darme. Luego se marchó. Su voz se redujo a un susurro. Esperé a que volviera. Durante meses, todos los días miraba la puerta, convencido de que volvería a por mí, pero nunca lo hizo. Lo siento, dijo Anders, con palabras insuficientes pero sinceras. Helen era amable, pero esa no es la palabra adecuada. Hermosa, tal vez. Me alimentaba, me vestía, se aseguraba de que fuera al colegio, pero nunca me quiso. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo era la prueba de la traición de su marido. Tu padre, mi medio hermano, no sabía qué pensar de mí. Nos criaron como hermanos, pero siempre hubo distancia, siempre hubo un entendimiento tácito de que yo no era realmente parte de la familia. Kieran tomó la palabra. Eso es terrible. Solo eras un niño. Lo era, pero incluso entonces lo entendía. Los demás familiares me trataban como si fuera algo vergonzoso. En las reuniones familiares me presentaban como el hijo adoptivo de Helen, nunca como un miembro más de la familia. Cuando cumplí 18 años, me fui. Cambié mi nombre por un tiempo. Intenté convertirme en otra persona. Al final recuperé el nombre de voz porque era legalmente mío, pero nunca sentí que ese nombre me perteneciera. ¿Y Otto?, preguntó Anders. ¿Lo viste alguna vez? Jan negó con la cabeza. Elaine dijo que murió cuando yo era pequeño, en algún lugar del oeste. No sé si es cierto o si ella solo me lo dijo. Nunca lo busqué. Una parte de mí estaba enfadada. Si quería tanto a mi madre, ¿por qué no nos cuidó? ¿Por qué nos dejó sufrir? Anders sacó la carta sellada de Otto, la dirigida a mi hijo, que estaba destinada al padre de Anders, pero que nunca se envió. La encontré en el ático. Es la confesión de Otto. Quizás te ayude a entender. Jan tomó la carta con cuidado, desdobló el papel envejecido, aclara la garganta y comenzó a leer. Anders observó cómo cambiaba su rostro mientras procesaba las palabras de Otto. La angustia de amar a 2 mujeres, la elección imposible entre 2 hijos, la esperanza de que marcharse protegería a todos. Era un cobarde, dijo Jan cuando terminó, pero había menos ira en su voz que resignación. Amaba a mi madre, pero no lo suficiente como para luchar por ella, no lo suficiente como para reconocerme públicamente. Quizás, dijo Andrew, o quizás solo era humano, atrapado entre el deber y el deseo en una época en la que no había buenas opciones. Jan lo miró. ¿Lo defiendes? No lo defiendo.
Lo entiendo. Me pasé toda la vida juzgando a Otto por marcharse, por abandonar a su familia. Pero yo hice lo mismo. Cuando murió mi esposa, abandoné emocionalmente a mis hijos. Desaparecí en mi dolor y los dejé sufrir solos. ¿Quién soy yo para juzgar lo que hizo Otto cuando yo no pude hacerlo mejor? La honestidad flotaba en el aire. Kieran se acercó y apretó el hombro de su padre. Tu mano estudió a Anders durante un largo momento. Tu carta decía que viniste aquí para sanar. ¿Estás sanando? Lo estoy intentando. Encontrando estas cartas, conociendo tu historia, me ha dado algo en lo que centrarme además de mi dolor, y ha devuelto a mi hijo a mi vida, quizás también a mi hija. Freya, añadió Kieran, nuestra hermana, le encantaría conocerte. Jan parecía indeciso. No sé si estoy preparado para más familia. No te presiones, dijo Anders rápidamente. Tú decides qué tipo de relación quieres tener con nosotros, si es que quieres tenerla. Pero quiero que sepas que eres bienvenido aquí. Esta casa era de tu madre. En cierto modo, también es tuya. Pasaron la tarde paseando por la propiedad. Jan les mostró dónde recordaba haber jugado de pequeño, una zona llana cerca del bosque de bambú, donde su madre había extendido mantas para hacer picnics. Encontraron los restos de una antigua hoguera, con las piedras aún dispuestas en círculo, aunque cubiertas de maleza. Ella preparaba sopa en una olla sobre el fuego, dijo Jan, arrodillándose junto a las piedras. Me contaba historias de cuando era joven, de sus sueños. No entendía la mitad, pero me encantaba escuchar su voz. A última hora de la tarde, fueron al taller que Anders y Kieran habían descubierto. Jan se detuvo en la puerta, mirando las herramientas y la cuna sin terminar. Estaba haciéndola para mí, dijo, tocando la suave madera de la cuna. Eso creemos. Nunca la terminó. Johan pasó la mano por los detalles tallados. Era un trabajo delicado, obviamente hecho con amor. ¿Qué pasará ahora con ella?, preguntó. Kieran y yo pensamos que podríamos terminarla, completar lo que Otto empezó. Pero es tuya, Jan. Todo lo que hay en este taller es el legado de tu padre. Tú debes decidir qué hacer con ello. Jan se quedó callado durante un largo rato. Entonces, ¿podríamos terminarla juntos, los tres? Me gustaría aprender el oficio. Me gustaría crear algo en lugar de estar obsesionado con el pasado. Estuvieron de acuerdo. Durante los 2 días siguientes, Jan se quedó en la casa. Anders le enseñó carpintería básica y juntos trabajaron para terminar la cuna que Otto había empezado hacía 6 décadas. El trabajo era meditativo. Los 3 hombres se sumergieron en un ritmo de medir, cortar, lijar y encajar piezas. Mientras trabajaban, Jan compartió más historias. Lo que recordaba de Astrid, la amabilidad que le había mostrado a pesar de su pobreza, las canciones que cantaba. Anders y Kieran también compartieron recuerdos. De Sylvia, de la vida familiar que habían tenido antes de que el cáncer la destruyera, de aprender a vivir con la pérdida. ¿Crees que todavía está viva?, preguntó Jan una noche. Mi madre Anders se había preguntado lo mismo. No lo sé. Tendría 87 años ahora si estuviera viva, pero desapareció por completo. No hay certificado de defunción ni registros después de 1965. Es como si se hubiera convertido en un fantasma. Quizás eso era lo que quería. Desaparecer para protegerme del escándalo. Quizás dejar que Helen me adoptara fue su forma de darme una vida normal. ¿Quieres buscarla? Podríamos intentarlo. Jan lo pensó. No lo sé. Una parte de mí quiere encontrarla, preguntarle por qué se fue, pero otra parte tiene miedo. ¿Y si está muerta? ¿Y si está viva y no quiere que la encuentren? ¿Y si saber la verdad es peor que vivir con el misterio? Son preguntas razonables, dijo Anders. ¿Qué harías si pudieras encontrar respuestas sobre Otto, sobre lo que le pasó después de marcharse? Y lo pensó. Hace un mes habría dicho que no me importaba, pero ahora creo que querría saberlo, no para juzgarlo, sino para entenderlo, para cerrar el círculo. Johan asintió lentamente. Entonces tal vez deberíamos intentarlo. No solo por mi madre, sino por todos nosotros. Para comprender toda la historia, decidieron ampliar su búsqueda. Kieran se ofreció a encargarse de la investigación en línea, las bases de datos genealógicas, las redes sociales y los registros públicos. Jan conocía algunos detalles sobre las ciudades en las que habían vivido después de irse de casa, lugares por donde empezar a buscar. Anders visitaría las oficinas del condado y hablaría con personas que pudieran recordar algo. Esa noche, después de que Jan se fuera a dormir a la habitación de invitados,
Anders y Kieran se sentaron en el porche. Es bueno lo que estás haciendo, dijo Kieran, ayudándole a encontrar respuestas. A mí también me ayuda. Me da un propósito más que eso. Estás diferente de lo que eras. Presente, comprometido, asintió Anders. Tu madre me dijo que viviera. Por fin estoy entendiendo lo que eso significa. Significa aclarar la garganta, estar presente. Significa dejar que las personas te importen, aunque sepas que eventualmente las perderás. Significa construir conexiones en lugar de esconderte del dolor. Ella estaría orgullosa de ti. Eso espero. Sacó su teléfono y miró sus contactos. Voy a llamar a tu hermana. Le pediré que venga aquí. Joan debería conocerla. Y deberíamos estar todos juntos para esto. ¿De verdad? ¿De verdad? Es hora de dejar de huir de la familia. Es hora de dejar de permitir que el miedo me mantenga aislado. Llamó a Freya y ella respondió al segundo tono, con voz esperanzada. Papá. Hola, cariño, ¿qué te parecería venir aquí unos días? Hay alguien a quien me gustaría que conocieras. La alegría en su voz le hizo un nudo en la garganta. Me iré mañana por la mañana. Después de colgar, Anders se quedó sentado mirando el bosque de bambú bajo la luz de la luna. La casa que había sido una tumba para su dolor se estaba convirtiendo en otra cosa. Un lugar de conexión, de reunión familiar, de secretos transformados en comprensión. No estaba curado. El dolor no funcionaba así. Pero se estaba curando día a día, conexión a conexión, elección a elección de permanecer presente en lugar de desaparecer. Y, por ahora, eso era suficiente. Freya llegó a la mañana siguiente con cajas de pasteles y lágrimas corriendo por su rostro. Anders la recibió en el porche y la abrazó mientras ella lloraba. Ambos liberaron 2 años de dolor y distancia acumulados. Te he echado mucho de menos, dijo ella contra su hombro. Yo también te he echado de menos. Siento haber tardado tanto en encontrar el camino de vuelta. Dentro, Anders le presentó a Jan. Ella lo estudió con curiosidad, viendo el parecido familiar, la estructura ósea de los Voss, los ojos de Otto. Te pareces a las fotografías del bisabuelo, dijo. Es increíble. Jan sonrió levemente. La genética no miente, aunque las familias sí lo hagan. Durante el desayuno, pusieron a Freya al corriente de todo. Las cartas, la cronología, el misterio de la desaparición de Astrid. Ella escuchó con atención, hizo preguntas y ya estaba pensando en estrategias de investigación. Trabajo con bases de datos todo el día, dijo. Déjenme ver qué puedo encontrar. Montaron un centro de mando en la mesa del comedor, con 3 ordenadores portátiles, registros impresos y mapas en los que Jan había marcado las ciudades que recordaba. Freya se lanzó a la búsqueda con precisión sistemática, empezando por el último lugar conocido donde Jan recordaba haber vivido con Astrid. Dijiste que tenías unos 7 años cuando te dejó con Hela. Eso fue en 1968, así que antes de eso, entre 1965 y 1968, os mudasteis varias veces. ¿Recuerdas los nombres de las ciudades? Jan cerró los ojos y pensó. Millbrook, estuvimos allí un tiempo. Y recuerdo un lugar llamado Fairhaven, cerca de Water. Un lugar con muchas iglesias. Freya tecleó rápidamente. Fairhaven, hay 3 pueblos con ese nombre en la región. Déjame comprobar cuál tiene costa. Sacó mapas y los comparó. Un pequeño pueblo costero a unos 160 kilómetros de aquí. Parece correcto, dijo Johan, mirando la pantalla. Recuerdo barcos. Vale, si suponemos que se mudó para escapar de la atención, probablemente utilizó nombres diferentes, pero los registros vitales, nacimientos, defunciones, matrimonios, se archivarían en los condados donde se produjeron. Freya navegó hasta una base de datos de registros del condado. Esto llevará tiempo, pero podemos buscar certificados de defunción de mujeres en el rango de edad adecuado. Mientras Freya trabajaba en línea, Anders y Kieran se dirigieron a la oficina del condado para buscar en los archivos físicos. Pasaron horas revisando registros antiguos, sin encontrar nada. Pero cuando regresaron esa noche, la expresión de Freya los detuvo en la puerta. He encontrado algo, dijo en voz baja. Pero no os lo vais a creer. Se reunieron alrededor de su ordenador portátil. En la pantalla había un certificado de adopción. No era la adopción de Johans por parte de Helen, sino otra. Un niño llamado Johan Hoffman, de 7 años, adoptado por Hela Voss en 1968. Eso ya lo sabíamos, dijo Kieran. Mirad qué más hay archivado con él.
Freya hizo clic en otro documento. La adopción requería la renuncia a la patria potestad, lo que significa que debería haber un registro de quién renunció a esos derechos. El documento indicaba que Astrid Bergman Hoffman había fallecido, tal y como le habían dicho a Jan, pero había una anotación, un número de caso que hacía referencia a un expediente sucesorio. Busqué ese número de caso, continuó Freya. El expediente sucesorio era para resolver los asuntos de Astrid tras su muerte. Pero aquí está lo extraño. Su certificado de defunción indica la fecha de junio de 1968. La causa de la muerte es neumonía, pero no hay registro de entierro, ni tumba, ni registros de la funeraria. ¿Qué significa eso?, preguntó Johan con voz tensa. Podría significar que la muerte fue falsificada para permitir la adopción. O Freya abrió otra pantalla. O significa que murió en algún lugar sin la documentación adecuada y alguien presentó un certificado tardío más tarde. Anders sintió frío. ¿Puedes rastrear dónde se presentó el certificado de defunción? Ya lo hice. Se presentó en Fairhaven, la ciudad costera que Johan recordaba, por un médico que ejercía allí en los años 60. ¿El médico sigue vivo? Murió en 1995, pero encontré sus registros médicos donados al archivo médico del condado. Freya levantó la vista. Podríamos ir allí y ver si hay registros de pacientes de Astrid. A la mañana siguiente, los cuatro se dirigieron a Fairhaven. El archivo médico del condado se encontraba en el sótano de una biblioteca, con filas de archivadores que contenían décadas de registros médicos. Un archivero voluntario, un anciano llamado Hugh, les recibió. Estamos buscando los registros de un médico que ejerció aquí en los años 60, explicó Fryer. El doctor Bernard Ashworth. En concreto, los registros de una paciente llamada Astrid Hoffman. Hugh los condujo a los archivadores correspondientes. La confidencialidad del paciente no se aplica después de la muerte, y estos registros son lo suficientemente antiguos como para ser públicos. Sírvanse ustedes mismos, pero tengan cuidado con los papeles. Buscaron durante una hora antes de que Jan sacara una carpeta delgada. Aquí estaba el expediente de Astrid Bergman Hoffman, que contenía formularios de admisión y notas de varias visitas en 1967 y principios de 1968. La letra era difícil de leer, pero la historia que se desprendía era desgarradora. Astrid había acudido a la clínica en una fase avanzada de tuberculosis. Vivía en una pensión y trabajaba como costurera para mantenerse a sí misma y a Johan. La enfermedad era agresiva. Las notas del Dr. Ashworth documentaban su deterioro, la pérdida de peso, la tos persistente y la fiebre. Él había recomendado la hospitalización, pero ella se había negado, alegando que no tenía dinero ni nadie que cuidara de su hijo. La última nota, fechada en mayo de 1968, era breve. Estado del paciente crítico. Se ha contactado con los servicios del condado en relación con el bienestar del niño. El paciente ha aceptado permitir la adopción en lugar de que el niño entre en el sistema de acogida. El paciente falleció el 3 de junio de 1968. El cuerpo fue entregado al condado para su entierro. A Jan le temblaban las manos mientras sostenía el expediente. Murió tratando de cuidar de mí. Entierro del condado, dijo Anders. Eso significa que probablemente esté en un cementerio público en algún lugar y tenga una tumba sin nombre. Freya ya estaba buscando en su teléfono. El cementerio del condado de Fairhaven tiene una sección de cementerio público. Puedo llamarlos para ver si tienen registros. Salió para hacer la llamada. Los tres hombres se quedaron sentados en silencio, asimilando la información. La madre de Jan no lo había abandonado. Murió sola y enferma, asegurándose de que lo cuidaran antes de morir. Freya volvió a entrar, con el rostro pálido. Tienen registros. Astrid Hoffman, enterrada en junio de 1968, sección C, parcela 127. No tiene lápida, pero pueden mostrarnos la ubicación. Condujeron hasta el cementerio en un pesado silencio. La encargada, una mujer llamada Oaks, los recibió con un mapa de las parcelas. Los llevó a una sección del cementerio donde crecía la hierba sobre un terreno llano sin lápidas, solo con pequeñas placas metálicas con números. Aquí, dijo amablemente, señalando la parcela 127, lo siento, no hay ninguna placa. Muchas de las tumbas de indigentes de esa época no tienen ninguna. Jan se arrodilló en la hierba. Sus hombros temblaban. Anders se arrodilló a su lado
Y luego Kieran y Freya se unieron a ellos, formando los cuatro un círculo familiar alrededor de una tumba que había sido olvidada durante décadas. Ella no me abandonó, dijo Johan entre lágrimas. Se estaba muriendo, y se aseguró de que yo estuviera a salvo. Te quería, dijo Freya en voz baja. Todo lo que hizo fue para protegerte. Se quedaron allí mucho tiempo. Finalmente Jan se levantó y se secó los ojos. Se merece una lápida. Algo que diga que era importante, que era querida. Nosotros nos encargaremos de ello y, como prometimos, nos aseguraremos de que sea recordada como se merece. Durante el viaje de vuelta, Jan permaneció en silencio, mirando por la ventana. Finalmente, habló. Pasé 50 años enfadado con ella por abandonarme. 50 años creyendo que no merecía la pena quedarse por mí. Y ahora, preguntó Anders, ahora sé la verdad. Se quedó todo el tiempo que pudo. Solo me abandonó cuando no tuvo otra opción. Se volvió para mirar a Anders. Gracias por descubrir esto, por ayudarme a comprender a tu familia, dijo Anders con sencillez. Esto es lo que hace una familia. Esa noche, de vuelta en casa, celebraron un funeral improvisado. Encendieron velas, compartieron lo que sabían de Astrid a partir de las cartas y los recuerdos de Jan, y brindaron por una mujer que había amado de forma imposible y había pagado por ello con todo lo que tenía. Por Astrid, dijo Anders, levantando su copa, que finalmente descanse en paz, sabiendo que su hijo conoce la verdad. Por mi madre, añadió Jan con voz quebrada, que me amó lo suficiente como para dejarme marchar. Más tarde, se quedó solo en el porche. El bosque de bambú se balanceaba en la oscuridad y pensó en todas las formas en que se manifiesta el amor, quedándose, marchándose, dejando ir cuando aferrarse causaría más daño. Astrid había dejado marchar a Jan. Sylvia le había suplicado a Anders que viviera. Otto había huido para proteger a las personas que amaba. Todos ellos tomaron decisiones imposibles, haciendo lo mejor que pudieron con opciones limitadas. Anders sacó su teléfono y les envió un mensaje de texto a Freya y Kieran, a pesar de que estaban justo dentro. Los amo a ambos. Gracias por no rendirse conmigo. Las respuestas llegaron rápidamente. Freya, también te amo, papá. Siempre, Kieran. Somos familia. Eso es lo que hacemos. Familia. La palabra tenía ahora un significado diferente al que tenía hace un mes. La familia era desordenada y complicada y estaba llena de secretos. Pero también era conexión y apoyo y estar presente incluso cuando era difícil. Anders estaba aprendiendo a ser una familia de nuevo, aprendiendo a quedarse en lugar de huir, aprendiendo a vivir en lugar de simplemente existir. Y mañana empezarían a planear un funeral digno para Astrid, una lápida con su nombre, sus fechas y una inscripción que honrara el amor que había compartido con Otto y al hijo al que había protegido hasta su último aliento. La curación no había terminado, pero había comenzado. Los días siguientes se establecieron en un ritmo que se parecía casi a la vida familiar. Freya había ampliado su acuerdo de trabajo a distancia, instalando un ordenador portátil en lo que antes era el salón. Kieran había pedido una excedencia en su trabajo, alegando que necesitaba tiempo para ayudar en un proyecto familiar. Jan no tenía ningún otro sitio al que ir ni ninguna razón para marcharse. Y Anders estaba presente de una manera que no lo había estado desde antes del diagnóstico de Sylvia. Se despertaba cada mañana con un propósito. Pasaba los días trabajando junto a sus hijos y su tío. Se dormía cansado pero contento. Trabajaban juntos en la casa transformándola habitación por habitación. Pero lo más importante es que trabajaban para terminar lo que Otto había empezado en el taller. La cuna tomó forma gracias a sus esfuerzos combinados, cada uno de ellos aportando sus habilidades. Y, como guía del trabajo técnico, Johan aportó su precisión mecánica. Kieran añadió toques creativos y Freya lo documentó todo con fotografías y notas. Deberíamos escribirlo, dijo una tarde, mientras los veía lijar los balancines de la cuna. Toda la historia, Otto y Astrid, la vida de Johan encontrándose a sí mismo. Probablemente otras familias también tengan historias ocultas. Quizás podríamos ayudarles a entender cómo buscarlas. ¿Te refieres a una guía?, preguntó Kieran. ¿O unas memorias? Algo que muestre cómo los secretos hacen daño a las familias, pero que la verdad puede curarlas. Johan levantó la vista de su trabajo. ¿Queréis contar mi historia? ¿Hacerla pública para que todo el mundo la conozca? Solo si te sientes cómodo con ello, dijo Freya rápidamente. Pero creo que romper el silencio tiene un gran poder.
¿Cuántas otras personas viven con la vergüenza de cosas que no fueron culpa suya? ¿Cuántas familias están fracturadas por secretos que deberían haberse abordado hace generaciones? Jan lo pensó. Me pasé toda la vida ocultando quién era y de dónde venía. Quizás tengas razón. Quizás sea hora de dejar de esconderme. Y observó este intercambio, orgulloso de la perspicacia de su hija y agradecido por el valor de Jan. Podríamos esperar hasta después del funeral. Darnos tiempo para procesar todo primero. Habían estado planeando la lápida de Astrid, trabajando con una empresa de monumentos para diseñar algo apropiado. Henders había insistido en pagarla, pero Jan también había contribuido, queriendo formar parte del homenaje a su madre. La inscripción que habían elegido era sencilla pero significativa. Astrid Bergman Hoffman, 1938-1968. Amada madre, su amor perdura. El funeral estaba previsto para la semana siguiente. Habían invitado a los pocos familiares que quedaban, el primo Stellan y sus hijos, algunos parientes lejanos que habían conocido a Helen. Anders incluso se había puesto en contacto con Ingrid, del archivo del pueblo, y con Gust Lindgren, el anciano que había conocido a Otto y Astrid. ¿Crees que vendrá gente?, preguntó Jan nervioso. Algunos sí, respondió Anders, y los que vengan oirán la verdad. No más secretos, no más vergüenza. A medida que se acercaba el día del funeral, Anders se encontraba pensando más en Otto. Habían averiguado lo que le había pasado a Astrid, pero el final de Otto seguía siendo un misterio. Según el registro civil, murió solo en Nevada en los años 70, pero no había registros, ni tumba, ni nada que lo verificara. Una noche, Anders le comentó esto a Jan. ¿Te contó Hela algo concreto sobre la muerte de Otto? Solo que murió en el oeste. No parecía saber mucho. O quizá no quería compartirlo. ¿Por qué? Me pregunto si deberíamos intentar averiguarlo. Cerremos también ese círculo. Jan asintió lentamente. He estado pensando lo mismo. Es mi padre. Nunca lo conocí, pero ahora que sé la verdad sobre él y mi madre, me gustaría saber dónde terminó. ¿Qué le pasó? Freya los escuchó y se unió a ellos. Puedo buscar registros de defunción en Nevada. ¿Tenemos alguna idea de en qué año? Supuestamente, en algún momento de los años 70. Podría ser en cualquier momento de esa década. Son muchos registros, pero puedo reducir la búsqueda por rango de edad y el nombre voz. Abrió su ordenador portátil y empezó a escribir. Voy a ver qué puedo encontrar. Mientras Freya buscaba, los hombres volvieron al taller. Ya casi habían terminado la cuna. Solo quedaba el lijado final y la aplicación del acabado protector. El trabajo inacabado de Otto por fin estaría completo. ¿Qué haremos con ella cuando esté terminada?, preguntó Kieran. Jan pasó la mano por la madera lisa. Creo que debería quedarse aquí, en esta casa, como recuerdo de lo que se empezó y se terminó. Del amor que perduró incluso cuando las circunstancias intentaron destruirlo. Me gusta eso. Y dijo que la casa era el hogar de Otto y Astrid, aunque no pudieran estar juntos allí. Ahora puede ser un lugar donde la familia se reúna, donde se honre el pasado en lugar de ocultarlo. Trabajaron en un silencio agradable, con el ritmo meditativo del lijado, y Dawes observó a su hijo y a su tío trabajar codo con codo y sintió una oleada de gratitud. Hace un mes estaba solo, sumido en el dolor. Ahora estaba rodeado de su familia, conectado y presente. Más tarde, esa misma noche, Freya vino a buscarlos, con una expresión extraña, no exactamente triste, sino pensativa. He encontrado algo sobre Otto. Se reunieron alrededor de su ordenador portátil. Había sacado un certificado de defunción de Reno, Nevada, con fecha de 1979. Otto Voss, 67 años. La causa de la muerte figuraba como insuficiencia cardíaca. Hay más, dijo Freya. Encontré una esquela. Hizo clic en una página de periódico escaneada. La esquela era breve. Otto Voss, de 67 años, falleció en el Mercy Hospital. Le sobrevive un hijo en California. El funeral será privado. Un hijo en California, leyó Johan. Ese sería tu padre, Anders. Así que Otto murió sabiendo que había dejado un hijo, pero aparentemente nunca se puso en contacto con él. O tal vez lo hizo y fue rechazado, sugirió Kieran. Por lo que he oído, el abuelo no era precisamente indulgente. Anders pensó en su padre.
señor severo e intransigente que guardó resentimiento por el abandono de Otto durante toda su vida. No creo que mi padre hubiera aceptado el contacto de Otto. La herida era demasiado profunda. Pero aquí está lo interesante, dijo Freya, haciendo clic en otro documento. Encontré un registro de sucesión de Nevada. Otto dejó una herencia, pequeña pero no insignificante. ¿Y adivinen quién era la ejecutora? Giró la pantalla para que pudieran verla. Una tal Margaret Voss. ¿Quién es esa?, preguntó Kieran. No lo sé, pero ella presentó los documentos de sucesión, lo que sugiere que era cercana a él cuando murió. Freya realizó más búsquedas. Estoy tratando de encontrar registros de Margaret Voss en Nevada por esa época, pero aún no he encontrado nada. Podría ser una segunda esposa, sugirió Johan. Quizás Otto se volvió a casar después de irse. La idea se les quedó grabada. Otto construyendo una segunda vida en Nevada, quizás incluso una segunda familia. Tenía sentido. Un hombre que huía de la vergüenza y de circunstancias imposibles podría intentar empezar de nuevo. Si se volvió a casar, dijo Ander lentamente, entonces ya no es la única familia oculta. Podría haber otros por ahí que tampoco saben nada de nosotros. Las implicaciones eran asombrosas. Su árbol genealógico podría tener ramas que nunca habían imaginado. ¿Deberíamos seguir buscando?, preguntó Freya. Intentar encontrar a Margaret Voss y ver si sigue viva o si tiene hijos. Y miró a Johan. ¿Qué opinas? Estamos hablando de tu padre. Jan se quedó callado durante un largo rato. Creo que me gustaría saberlo. He pasado toda mi vida sin saber de dónde venía, con quién estaba relacionado. Si hay otras personas por ahí que compartieron a Otto como padre o abuelo, tal vez ellos también merezcan saber la verdad. Tal vez tengan sus propias preguntas que necesitan respuestas. Entonces seguiremos buscando, decidió. Después del funeral, primero honraremos a Astrid y luego veremos qué más podemos encontrar sobre la vida posterior de Otto. Pasaron los siguientes días haciendo los últimos preparativos. La lápida estaba lista y la estaban instalando en el cementerio. Stellan había confirmado que acudiría al funeral con su familia. Gustav Lindgren estaba demasiado débil para viajar, pero Ingrid Sorenson prometió asistir. La noche antes del memorial, terminaron la cuna. Anders aplicó la última capa de acabado mientras los demás observaban. La madera brillaba a la luz de la lámpara, cada curva y cada detalle, hablando del cuidado y la artesanía. Tu padre hizo esto con amor, le dijo Anders a Jan, y ahora lo hemos terminado con amor. Pase lo que pase, se hayan cometido los errores que se hayan cometido, esto es la prueba de que el amor existió, de que importó. Johan tocó la cuna con delicadeza, con los ojos húmedos. Gracias a todos por darme esto, por darme mi historia. Esa noche, Anders no pudo dormir. Recorrió la casa habitación por habitación, viendo cómo se había transformado. Lo que había estado abandonado y en decadencia, ahora volvía a estar vivo, lleno de luz y propósito. La casa le había dado un misterio que resolver, pero al resolverlo, había encontrado algo más valioso. La conexión con sus hijos, con Jan, con la complicada verdad del pasado de su familia. Se quedó de pie en el dormitorio principal, donde se habían escondido las cartas, y pensó en todas las vidas que se habían cruzado allí. Otto y Astrid, con su amor imposible. Helen, que soportó la traición y aún así decidió criar al hijo de otra mujer. Jan, arrebatado a su madre por la muerte, viviendo una vida a medias, llena de vergüenza y secretos. Y ahora Anders, sus hijos, todos ellos trabajando para transformar los secretos en verdad, la vergüenza en comprensión, el aislamiento en familia. Mañana se reunirían en la tumba de Astrid y finalmente le darían el reconocimiento que se merecía. Se presentarían como una familia y proclamarían que el amor importaba, que ella importaba, que las decisiones que tomaban las personas en circunstancias desesperadas no borraban su valor. Anders volvió a su habitación y cogió el diario de Sylvia por última vez. Escribió en el margen de la última página: Estoy viviendo, Sylvia, estoy viviendo de verdad. Gracias por quererme lo suficiente como para hacerme prometerlo. Gracias por saber que necesitaría esa promesa cuando no podía imaginar que volvería a necesitar nada. Cerró el diario y lo dejó en la estantería junto a las herramientas de Otto. El pasado y el presente se integraban por fin. Mañana marcaría otro paso adelante, honrando lo que se había perdido mientras se construía lo que aún podía ser. Y Anders estaba listo. La mañana del funeral amaneció clara y fresca.
El otoño se instalaba en el bosque. Anders se despertó antes del amanecer, demasiado inquieto para dormir. Encontró a Jan ya despierto, sentado en el porche con un café, mirando fijamente los bambúes. Nervioso, Anders le preguntó, uniéndose a él, aterrorizado. Estoy a punto de ponerme delante de la gente y reclamar a una madre que apenas recuerdo, reconocer a un padre al que nunca conocí. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si no viene nadie? Entonces seremos nosotros 5, y eso es suficiente. Pero cuando llegaron al cementerio esa tarde, había más de 5 personas. Stellan había traído a su familia, 3 hijos adultos y sus cónyuges. Ingrid Sorensen estaba allí, apoyada en un bastón. Un puñado de ancianos del pueblo, que Anders no reconocía, se mantenían respetuosamente a distancia. Incluso la encargada del cementerio, la señora Oakes, se había quedado para presentar sus respetos. La nueva lápida brillaba bajo el sol otoñal, de granito sencillo con letras nítidas. El nombre de Astrid, sus fechas, las palabras que habían elegido para recordarla. Anders estaba de pie con Freya a un lado y Kieran al otro. Jan se mantenía ligeramente apartado, con las manos apretadas a los costados. Anders se acercó y tomó suavemente el brazo de su tío, atrayéndolo hacia su círculo. Familia. Gracias a todos por venir, comenzó Anders, con voz que se escuchaba en toda la pequeña reunión. Estamos aquí para recordar a Astrid Bergman Hoffman, una mujer que fue olvidada demasiado pronto y que merece ser recordada como es debido. Contó la historia con sencillez, cómo Astrid y Otto se habían amado en una época y un lugar que hacían imposible ese amor, cómo había dado a luz a un hijo y lo había criado sola en medio de la pobreza y la enfermedad, cómo había hecho el sacrificio final de dejarlo marchar para garantizar su seguridad. Murió sin reconocimiento y sin que nadie la llorara públicamente. Hoy corregimos eso, hoy pronunciamos su nombre y proclamamos que su vida importó, que su amor importó, que ella importó. Joan dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Soy su hijo. Tenía 7 años cuando murió. Durante la mayor parte de mi vida, creí que me había abandonado, que no merecía la pena quedarse por mí. Pero la verdad es que me quería tanto que, incluso al morir, su única preocupación era asegurarse de que me cuidaran. Me abandonó, no porque yo no importara, sino porque yo importaba más que nada. Se arrodilló y puso una mano sobre la lápida. Mamá, siento haber tardado tanto en encontrarte. Siento que murieras sola, pero quiero que sepas que me ha ido bien. Encontré una familia y ellos me ayudaron a comprender que nunca dejaste de quererme. Las lágrimas le corrían por la cara. Freya se arrodilló a su lado. Luego Kieran, luego Anders, los 4 juntos, honrando a una mujer cuyo amor había sobrevivido a la muerte, al tiempo y al peso de los secretos familiares. Ingrid dio un paso adelante, sorprendiendo a todos. Conocía a Astrid cuando era joven. Tenía una voz preciosa y cantaba en el coro del pueblo. Era amable y gentil. Cuando estalló el escándalo, la gente se mostró cruel. Olvidaron que era humana, que el amor no siempre sigue las reglas que le imponemos. Miró a Jan. Tu madre era una buena mujer atrapada en circunstancias imposibles. No dejes que nadie te diga lo contrario. Uno a uno, los ancianos del pueblo se acercaron para compartir pequeños recuerdos. Astrid ayudando en un bazar de la iglesia. Astrid echando una mano cuando alguien lo necesitaba. La elegancia de Astrid a pesar de los juicios. Cada recuerdo era un regalo, devolviendo la dimensión a una mujer que había quedado reducida a un escándalo. Cuando la última persona hubo hablado, se quedaron en silencio alrededor de la tumba y pensaron en todas las formas en que se manifiesta el amor, en todos los sacrificios que hace la gente, en todas las heridas que se transmiten de generación en generación, pero también en la curación, en decir la verdad, en la familia que decide reunirse en lugar de dispersarse. Otto también te quería, dijo Jen en voz baja a la lápida. Encontré sus cartas, nunca dejó de quererte. ¿Y yo? Ojalá te hubiera conocido antes. Ojalá pudieras ver en quién me he convertido. Pero me aseguraré de que te recuerden. Me aseguraré de que tu historia de amor no caiga en el olvido. Dejaron flores. Simples flores silvestres que Freya había recogido en el bosque que rodeaba la casa. Mientras regresaban a sus coches, Stellan alcanzó a Anders. Fue muy valiente lo que hicisteis. Decir la verdad después de tantos años de silencio. Era necesario. Y dijo que el silencio hacía daño a todos. La verdad es mejor.
incluso cuando es dolorosa. Siento que no fuéramos mejores con Joan mientras crecía. Yo solo era un niño, pero aún así, deberíamos haber preguntado por qué lo trataban de forma diferente. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Stella asintió. Mantente en contacto. Me gustaría saber cómo termina esta historia. No está terminando, dijo Anders, mirando a sus hijos y a Jan. Solo está comenzando. De vuelta en la casa esa noche, estaban callados, emocionalmente agotados. Calentaron las sobras de sopa y se sentaron alrededor de la mesa del comedor, con la línea de tiempo y los artefactos aún esparcidos ante ellos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kieran. Seguimos buscando, dijo Freya. Averiguamos qué le pasó a Otto en Nevada. Localizamos a Margaret Voss. Rellenamos los huecos que quedan y... Entonces, preguntó Jan. Anders lo pensó y luego decidimos qué hacer con este lugar. Esta casa que guarda tanta historia. Podríamos venderla, marcharnos o quedárnosla, terminó Jan. Convertirla en un lugar de reunión donde la familia pueda reunirse en lugar de separarse. Me gusta esa idea, dijo Freya. Podríamos arreglarla como es debido, hacerla más cómoda, usarla para vacaciones, reuniones, un lugar donde se cuenten secretos en lugar de guardarlos, añadió Kieran. Y miró alrededor de la mesa a estas personas, sus hijos, su tío, su familia reunida a partir de fragmentos y pérdidas. Hace un mes había venido aquí con la intención de desaparecer. Ahora estaba planeando un futuro. Entonces eso es lo que haremos, dijo. Terminaremos la restauración. Volveremos a convertirlo en un hogar y lo utilizaremos para mantener a la familia unida en lugar de dispersa. Levantaron sus copas en señal de acuerdo. Afuera, el bosque de bambú se mecía con la brisa de la tarde y, en algún lugar de la casa, la madera vieja crujía con satisfacción. Se había honrado el pasado. Ahora podían construir el futuro. La semana después del funeral, Freya intensificó su búsqueda de Margaret Voss. Cotejó registros de Nevada, obituarios, licencias de matrimonio y escrituras de propiedad. Le llevó 3 días de búsqueda metódica encontrar una pista. He encontrado algo, anunció, y llamó a todos a su ordenador portátil. Margaret Voss se casó con Otto Voss en 1965 en Reno, Nevada. Murió en 2003. Así que Otto se volvió a casar, dijo Johan en voz baja. Hay más, tuvieron una hija. Nacida en 1967, Freya sacó un certificado de nacimiento. Se llamaba Sarah Voss y todavía estaba viva. La encontré en las redes sociales. La sala se quedó en silencio. Anders miró fijamente la pantalla, que mostraba a una mujer de unos 50 años, sonriendo en una foto de perfil. Su tía segunda, la media hermana de Jan. Otra rama del árbol genealógico completamente desconocida. ¿Deberíamos ponernos en contacto con ella?, preguntó Kieran. Creo que debemos hacerlo, dijo Jan. Ella merece saber sobre la primera familia de Otto, al igual que yo merezco saber la verdad. Anders estuvo de acuerdo. Pero con cuidado, esto será un shock. Freya redactó un mensaje a través de la plataforma de redes sociales explicando quiénes eran y lo que habían descubierto. Lo mantuvo breve, respetuoso, ofreciéndose a compartir información si Sarah estaba interesada. Luego lo envió y esperaron. La respuesta llegó 2 días después. Sarah Voss Bennett se había casado, respondió con cautela. Sabía que su padre había estado casado antes y que había dejado un hijo en California, pero él nunca había hablado de las circunstancias. Ella había supuesto que se trataba de un divorcio sencillo, nada más. Concertaron una videollamada. Cuando el rostro de Sarah apareció en la pantalla, el parecido familiar era inconfundible. Los ojos de Otto, sus rasgos afilados suavizados por la gracia femenina. Esto es surrealista, dijo Sarah, mirando a Jan a través de la cámara. Tengo un hermano, toda una familia que no conocía. Jan sonrió con delicadeza. Medio hermano, y para mí también es surrealista. Crecí pensando que estaba sola. Pasaron 2 horas hablando. Sarah compartió lo que sabía. Otto había sido un hombre tranquilo, hábil con las manos, que había trabajado como carpintero finlandés en Reno. Había sido amable con ella pero distante, como si parte de él viviera en otro lugar. Nunca había hablado de su pasado, y Margaret había respetado su silencio. ¿Parecía feliz?, preguntó Jan. Sarah lo pensó. Contento, tal vez, pero no feliz. Siempre había tristeza en él,
como si hubiera perdido algo que no podía recuperar. Perdió a mi madre, dijo Jan, y a mí, y a la vida que no pudo tener. Habló una vez, cerca del final, continuó Sarah. Estaba en el hospital, muriéndose. Le dijo a mi madre que había cometido errores, que había dejado atrás a personas que se merecían algo mejor. Le hizo prometer que intentaría ponerse en contacto con su hijo, tu padre Anders, después de su muerte. Pero ella lo intentó y la rechazaron. Anders recordaba la amargura de su padre, su negativa incluso a pronunciar el nombre de Otto. Mi padre no habría aceptado el contacto. Estaba demasiado dolido. Otto lo sabía. Creo que mi madre dijo que murió con remordimientos, pero también con aceptación. Había tomado sus decisiones y había vivido con ellas. Sarah hizo una pausa. Ojalá hubiera sabido todo sobre vosotros, sobre toda la historia. Ahora te lo estamos contando, dijo Freya con delicadeza. Si quieres saberlo, lo compartieron todo. Las cartas, las fotografías, la historia de Astrid, el viaje de Jan hacia la comprensión. Sarah escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre era más complicado de lo que yo creía, dijo finalmente. No era solo un hombre que abandonó a una familia. Era un hombre atrapado entre decisiones imposibles. No sé si eso lo hace mejor o peor. Lo hace humano. Jan dijo que amaba a mi madre, pero que no podía tenerla. Intentó proteger a todos y terminó lastimando a todos, pero amaba. Eso cuenta para algo. Sarah aceptó visitarlos. Quería ver la casa, conocer a todos en persona, pararse donde su padre se había parado tantos años atrás. Cuando terminó la llamada, Anders se sintió agotado y completo. El misterio estaba resuelto. Otto había huido a Nevada, se había vuelto a casar y había empezado de nuevo. Había vivido una vida tranquila, cargando con sus remordimientos, y había muerto con heridas sin resolver. Pero también había sido recordado por una hija que lo quería, aunque no conociera toda su historia. Deberíamos hacer un árbol genealógico, sugirió Freya. Uno real, en el que figuraran todos, todas las ramas, todos los secretos revelados. Durante los días siguientes, trabajaron juntos en ello. Un gran cuadro que mostraba los matrimonios de Otto, sus hijos, las conexiones que se extendían a lo largo de generaciones. No más ramas ocultas, no más miembros de la familia olvidados. Cuando Sarah llegó una semana después, le mostraron todo. Recorrió la casa con asombro, tocando las mismas paredes que Otto había construido, parándose en el taller donde él había creado muebles y juguetes. Sostuvo las cartas entre Otto y Astrid, leyéndolas con lágrimas en los ojos. Él realmente la amaba, dijo Sarah. Mi madre fue buena con él, pero esto era diferente. Ella era el amor de su vida. Jan le mostró la cuna terminada. Él la empezó para mí. La terminamos juntos, tu familia y la mía. Sarah pasó la mano por la madera lisa. Es preciosa. Le habría alegrado saber que la terminasteis. Esa noche se reunieron en el porche Anders, Freya, Kieran, Johan y Sarah. 5 personas conectadas por la complicada vida de un hombre, por el amor y la pérdida y los secretos que guardan las familias. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sarah. Ahora que lo sabemos todo, seguiremos conectados. No dejaremos que otra generación crezca sin conocer a su familia. Romperemos el ciclo de secretos y silencio. Estuvieron de acuerdo. Se mantendrían en contacto, se visitarían con regularidad y se asegurarían de que la siguiente generación conociera toda la historia. Los errores y el amor, la huida y la permanencia, el dolor y la curación. Al caer la noche sobre el bosque de bambú, Anders sintió algo que no había sentido en años. No solo esperanza, sino paz. La historia estaba completa. La familia estaba completa, o tan completa como podía estarlo después de tantas pérdidas. Y eso era suficiente. Habían pasado 6 meses desde que Anders llegó por primera vez a la casa del bosque, solo y sumido en el dolor. Ahora, mientras estaba de pie en el porche, viendo cómo los coches subían por el camino de entrada, apenas reconocía al hombre que había sido. La casa estaba lista, completamente restaurada, con las ventanas relucientes, la pintura nueva en los laterales y el porche sólido bajo sus pies. Pero más que eso, estaba viva. Hoy era el día de la primera reunión familiar oficial, una reunión que reunía a todas las ramas dispersas de la familia Voss. Stellan llegó primero con sus hijos y nietos, luego Sarah con su marido y sus 2 hijos adultos. Freya había llegado ayer con su pareja, con la que mantenía una relación cada vez más seria.
Kieran se había mudado a un pueblo cercano y visitaba la casa varias veces a la semana para ayudar con los últimos trabajos de restauración. Y Johan había vendido su casa en Riverside y había construido una pequeña cabaña en la propiedad, justo al otro lado del bosque de bambú. Ahora él y Anders tenían juntos un negocio de carpintería a medida, creando muebles que honraban la artesanía tradicional. El taller que Otto había abandonado volvía a estar lleno de vida. Serrín, creatividad y la satisfacción de construir cosas bonitas. Anders recorrió la casa comprobando los últimos detalles. En el dormitorio principal, la cuna estaba en una esquina, un monumento al amor y la plenitud. En las paredes colgaban fotografías. Otto y Astrid, Ella y Otto, Johan de niño, Sara con su padre. Ya no había rostros ocultos. Todos eran reconocidos. Todos eran recordados. La mesa del comedor se había ampliado para dar cabida a todos. Breer había sugerido que cocinaran siguiendo el libro de recetas de Astrid. Johan apenas recordaba las recetas, pero cuando las probó, le recordaron a su infancia. La cocina olía a carne asada y hierbas, a pan recién horneado, a reunión familiar. «Lo has conseguido», dijo una voz detrás de él. Anders se giró y vio a Jan en la puerta. Su tío parecía diferente ahora, más ligero. La tristeza perpetua que le había ensombrecido había sido sustituida por algo que parecía pertenencia. «Lo hemos conseguido», corrigió Anders. «Todos juntos. Tu esposa estaría orgullosa. Has cumplido la promesa que le hiciste». Anders pensó en Sylvia, en la última súplica de su diario. «Eso espero. Estoy viviendo de nuevo. Viviendo de verdad, no solo siguiendo la rutina». La gente empezó a llegar en masa. Los niños corrían por la casa, explorando las habitaciones y trepando por el bosque de bambú bajo una atenta supervisión. Los adultos se reunían en grupos, compartiendo historias, completando la historia familiar. Había risas, lágrimas, el agradable caos de una familia que se reencuentra. Durante la cena, Anders se levantó para hablar. La sala se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en él. «Gracias por venir. Hace 6 meses, llegué a esta casa con la intención de esconderme del mundo. Había perdido a mi esposa, alejado a mis hijos y renunciado a que la vida tuviera algún sentido. Pero esta casa tenía otros planes», dijo señalando las paredes que los rodeaban. «Guardaba secretos, cartas de amor, historias ocultas, pruebas de un pasado complicado. Al descubrir esos secretos, encontré más de lo que esperaba. Encontré una familia que no sabía que existía. Encontré un propósito y encontré el camino de vuelta a los hijos que había abandonado en mi dolor». Miró a Freya y Kieran con la voz cargada de emoción. «Siento», carraspea, «haber tardado tanto. Siento que tuvierais que verme desaparecer, pero ahora estoy aquí. Me quedaré y prometo ser el padre que os merecéis». Freya se secó los ojos. Kieran asintió con la cabeza, con una clara expresión de aceptación en su rostro. Anders continuó. «Esta casa representa algo importante. Otto y Astrid se amaban, pero no podían estar juntos. Ese amor creó a Jan, y a través de Jan encontramos a Sara, y a través de todo esto nos encontramos los unos a los otros. Los secretos fracturaron esta familia durante generaciones. Hoy elegimos la verdad, elegimos la conexión, elegimos quedarnos». Levantó su copa. «Por Otto y Astrid, que se amaron imposiblemente. Por Helen, que mostró una gracia que aún intentamos comprender. Por mi esposa Sylvia, que me enseñó que vivir significa estar presente incluso cuando duele. Y por todos nosotros, para que nunca más dejemos que el silencio nos divida». «Por la familia», repitieron todos, levantando sus copas. Después de la cena, cuando la noche se instaló sobre el bosque, Anders se encontró solo en el porche. Cota yacía a sus pies, ahora gris alrededor del hocico, pero aún fiel. El bambú se balanceaba con la brisa, haciendo ese sonido como de lluvia que había consolado a Anders en sus noches más oscuras. Jan se unió a él, acomodándose en la silla a su lado. «He estado pensando en el perdón», dijo Jan. «Durante años estuve enojado con mi madre por abandonarme, con Otto por no reclamarme, con la familia por tratarme como un secreto. Pero el enfado es agotador, y ahora que sé la verdad, entiendo que todos hicieron lo mejor que pudieron en situaciones imposibles. El perdón es difícil», asintió Anders, «pero necesario. Yo los perdono.
Yo aclara la garganta. Me perdono a mí mismo por todos los años que pasé amargado y aislado. Y te estoy agradecido a ti, a tus hijos, a Sarah, por esta segunda oportunidad de tener una familia. Y se acercó y apretó el hombro de su tío. Yo también te estoy agradecido. Me diste una razón para seguir adelante cuando había perdido todas las razones. Tú y tu historia me salvaron la vida. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol se ponía entre los bambúes. Dentro de la casa brillaban la luz y las voces, la vida y las risas y la desordenada y hermosa realidad de la familia. Anders aclara la garganta. Pensó en el viaje desde el dolor hasta la curiosidad, la comprensión y la curación. El camino no había sido recto y la curación no era completa. Todavía echaba de menos a Sylvia con un dolor que nunca desaparecería por completo. Pero ahora el dolor era soportable, contenido dentro de una vida que volvía a tener sentido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Freya. Entra, papá. Sarah está a punto de contar historias sobre Otto. Y Jan se colocó a su lado. Juntos entraron en la casa, en la calidez, el ruido y la conexión, en la familia, en la vida. La casa del bosque que había sido una tumba para los secretos era ahora un hogar para la verdad. Y Anders Voss, que había venido aquí para desaparecer, había encontrado el camino de vuelta a todo lo que importaba. Estaba en casa.